Hola. Este es un ejercicio que va a tomar un buen rato, así que les recomiendo que vean el video cuando estén con tiempo y paciencia. Tiene muchos ítems. Se trata de estudiar una transformación lineal que toma matrices de 2 por 2 y devuelve polinomios de grado menor o igual que 3. Está definida sobre una base. De acuerdo con el teorema fundamental de las transformaciones lineales, si se indica cómo se transforman los vectores de una base, existe una única transformación lineal que verifica esto. En resumen, con los datos que tenemos a la vista, queda perfectamente definida la transformación lineal f. En primer lugar, hay que calcular el núcleo de la transformación. En este caso, entonces, se trata de las matrices que se transforman en el vector nulo, en el polinomio nulo en este caso. Bueno, hay varias alternativas para resolver esto y vamos a optar por resolverlo usando la matriz asociada a la transformación lineal. Para empezar entonces tenemos que dejar en claro qué bases se consideran y en qué orden. En cuanto al espacio de matrices vamos a usar la base B porque ya se sabe cómo se transforman estos elementos. Para el espacio de polinomios vamos a elegir la base canónica E sub 2. Conviene escribirla para dejar a la vista el orden que se considera. Entonces, E sub 2, base canónica de P sub 3, consideramos el orden descendente en grado. T cubo, T cuadrado, T a la 1, 1. Este orden parece el más conveniente mirando cómo están escritos los polinomios en la consigna. Bueno, la matriz de la transformación lineal f con respecto a las bases b y e sub 2 va a tener por columnas a los transformados de los vectores de la base b en coordenadas con respecto a los vectores de la base e sub 2. Por ejemplo, el primer vector de la base b se transforma en t cubo menos t cuadrado. ¿Cómo se dice esto en coordenadas canónicas? Se dice 1 menos 1, 0, 0. ¿Esto qué representa? 1 por t cubo, menos 1 por t cuadrado, 0 por t, 0 por 1. Sigamos, el transformado del segundo vector de la base b va a tener coordenadas 0 por t cubo, 1 por t cuadrado, menos 1 por t, 0 por 1. Y el transformado del tercer vector es el mismo que el anterior, así que copio. Para terminar, el transformado del cuarto vector de la base b es igual que el transformado del primero, así que copio la primera columna. Muy bien. Esta es entonces la matriz que representa la transformación con respecto a las bases b y e sub 2. Antes de seguir, podemos destacar que entre los cuatro transformados solo dos son LI. Esto nos permite anticipar la dimensión del núcleo. Les dejo para ustedes el detalle. Bueno, si nos tomamos la molestia de calcular el espacio nulo de la matriz, el nulo de la matriz, es decir, el conjunto de vectores que multiplicados por esta matriz, la matriz a la izquierda, dan 0. Bueno, esto es convencional, es resolver el sistema homogéneo determinado por esta matriz, no vamos a detallarlo. Ese espacio nulo va a estar generado por los dos vectores que paso a escribir. 1, 0, 0 menos 1.
el primero. Y el segundo es 0, 1, menos 1, 0. No es difícil verificar que estos vectores multiplicados por la matriz efectivamente dan 0. Queda para ustedes el detalle. Atención, atención. Lo que calculamos es el espacio nulo de la matriz asociada a la transformación lineal. No es el núcleo de la transformación lineal. De hecho, miremos lo que estamos devolviendo. Tenemos vectores de R4 y el núcleo está formado por matrices de R2 por 2. Así que estos vectores son las coordenadas con respecto a la base B de elementos del núcleo. Vale decir que estos son las coordenadas de un vector que se transforma en 0 cuando se le aplica la transformación lineal. ¿Quién es ese vector? Y bueno, ese vector va a ser 1 por el primer vector de la base B, más 0 por el segundo, más 0 por el tercero, más menos 1 por el cuarto vector de la base B. Entonces, ahora descubrimos la matriz que representan estas coordenadas. Nos queda 1, 1, 1, 0. Esta matriz es un elemento del núcleo. De igual manera, esto son las coordenadas de un vector que se transforma en 0. Ese vector va a ser 0 por la primera matriz, 1 por la segunda matriz de la base B, más menos 1 por la tercera matriz de la base B, y nos da 0, 1, 0, 0. No perdamos de vista que nos pedían una base. Así que podríamos poner base del núcleo de la transformación. Y esa base va a estar constituida por dos matrices. No ponemos gen adelante. La base tiene dos elementos. Podrían ser perfectamente estos dos que detectamos. Bien. Muy bien, ahora borramos y pasamos al próximo punto. Muy bien, acá está la consigna de sigue. Retuve un poquito del trabajo anterior porque nos va a venir bien. Tenemos que calcular una matriz de cambio de base. Una vez más, y para evitar malos entendidos, vamos a aclarar en qué orden se interpreta la base canónica de matrices. Tenemos entonces la base canónica de matrices que se va a escribir con este orden, para evitar malas interpretaciones, cosas así. Entonces, acá tenemos nuestra base canónica de matrices. Ahí va. Bueno, la matriz de cambio de base que buscamos tiene por columnas a los vectores de la base B original escritos en coordenadas con respecto a la segunda base, es decir, la base canónica de matrices. Bueno, en este caso tenemos todo a la vista, de modo tal que el cambio de la base B a la base E1 tiene, veamos, las coordenadas de esta matriz con respecto a esta base. Para obtener esta matriz como combinación lineal de estas hay que poner a todas estas. Es decir, las coordenadas son 1, 1, 1, 1. Para escribir a esta matriz como combinación lineal de estas tengo que sumar a las terceras, a la segunda, tercera y cuarta. Así que vamos a escribir 0, 1, 1, 1. Bueno, y terminamos poniendo
para esa matriz 0, 0, 1, 1. Finalmente, la cuarta matriz de ambas bases coincide, así que es lo más fácil. Bien, ahí está el cambio de base de B a E1. Vamos a borrar las cosas que no vamos a usar más y poner la próxima consigna. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la matriz que representa la transformación lineal con respecto a las bases canónicas. Vamos a armar un esquema de lo que está ocurriendo. Empezamos por considerar un vector X, es decir, una matriz, escrito en coordenadas canónicas. Ese vector X, cuando se lo multiplica por la matriz que nosotros estamos buscando, ¿qué va a ocurrir? Esta matriz lo toma en coordenadas canónicas y devuelve las coordenadas canónicas del transformado. O sea, al multiplicar por esta matriz que buscamos va a salir f de x expresado en coordenadas canónicas con respecto a la base 2. ¿Qué podemos hacer para obtener un recorrido equivalente? Bueno, vamos a pensar en un vector expresado en coordenadas con respecto a la base b. ¿Por qué digo esto? Y porque sabemos transformar cuando está expresado en coordenadas de la base b. Es decir, este es un recorrido que nosotros tenemos más cerca. Sabemos tomar en base b y transformar. Pero si nosotros queremos partir de la base canónica, nos está faltando, bueno, un cambio de base, que precisamente lo va a realizar la matriz que toma en coordenadas canónicas y devuelve en base b. Entonces, nosotros podríamos hacer este recorrido que es equivalente al de la matriz con respecto a las bases canónicas. En resumen, podemos comenzar por un cambio de la base canónica a la base b y entonces transformar a los vectores escritos en coordenadas con respecto a la base b devueltos en coordenadas canónicas. Bueno, todas estas operaciones se pueden representar mediante un producto de matrices. El esquema que vemos arriba nos ayuda a entender que la transformación lineal con respecto a las bases canónicas puede representarse como un producto de FBE2 por el cambio de base E1B. O si prefieren, F de BE2 por la inversa de la que ya tenemos, porque este cambio de base es muy lindo, pero no lo tenemos. Lo que podemos hacer es invertir CBE1. Así que acá hay una inversa pendiente. Pensemos un momento el recorrido que va a hacer un vector de coordenadas canónicas. Es decir, si nosotros tomamos esta matriz FBE2 multiplicada por CE1B. Bueno, estamos mirando el recorrido que haría el vectorcito del esquema. Tenemos este vector al que primero se lo multiplica por CE1B. Entonces, cuando multiplicamos por CE1B, obtenemos X en coordenadas con respecto a la base B. Estaríamos en esta etapa. Y después a ese resultado se lo multiplica por la matriz que se ve aquí. ¿Y el resultado qué es? Es el transformado de X que se recibió a X en base B y se devuelve en base canónica. Coordenadas con respecto a la base canónica de polinomios.
Bueno, la consigna era obtener explícitamente la matriz. Las cuentas no tienen nada especialmente raro, así que no las voy a mostrar. Simplemente hay que tomar todos los ingredientes que están aquí a la vista, invertir una matriz y realizar un producto. Nada eh, extraño. Simplemente me voy a limitar a escribirlo. Esto es 1, 1, menos 2, 1, 0. Después tenemos una columna de ceros. Después tenemos el opuesto de la primera columna. Finalmente, 1 menos 1, 0, 0. Bueno, ahí está la matriz buscada. Muy bien. Bueno, una manera de comprobar que vamos bien consiste en tomar esta matriz y multiplicar a los vectores de la base B por esta matriz y convencerse de que da lo que debe dar, porque ya sabemos lo que debe dar. Bueno, eso queda para ustedes. Ahora borro y pasamos al próximo ítem. Muy bien, me quedé con la matriz. Bueno, antes de resolver y por si acaso aclaremos a qué nos referimos con la preimagen de un cierto polinomio. F, ¿qué es? Bueno, F es una transformación lineal que toma matrices y devuelve polinomios. A ver, vamos a hacer unos diagramas de Venn. Ahí está el espacio de matrices y aquí el espacio de polinomios. La preimagen del polinomio P, en este caso t cubo menos t, ¿qué es? Es el conjunto de matrices que se transforman en P. Lo vamos a denotar como F a la menos 1 de P de T, lo escribimos. Noten que el 0 no es parte del conjunto porque el 0 va a parar al 0. Así que acá lo separamos. Bueno, ya que tenemos la matriz de la transformación, vamos a resolver el problema planteando un sistema de ecuaciones, es decir, lo vamos a resolver en coordenadas. Vamos a plantear que f representada en coordenadas de bases canónicas. ¿Quiénes son los x, siempre en coordenadas, que se transforman en el polinomio que buscamos? Ese polinomio también debe presentarse en coordenadas. En este caso las coordenadas serían 1, 0, 1 para t cubo, 0 para t cuadrado, menos 1 para t, 0. Bueno, ahí está entonces el planteo en coordenadas. Antes de resolver el sistema conviene pensar un poco qué clase de solución podría surgir. Estamos frente a un sistema de ecuaciones no homogéneo, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades hay? Una posibilidad es que el sistema sea incompatible, con lo cual la preimagen del polinomio, todo esto, sería vacío. Otra posibilidad es que el sistema sea compatible. Como además estas matrices, con respecto en este caso a bases canónicas, tiene espacio nulo de dimensión 2, la solución no va a ser única. Si el sistema es compatible, va a haber infinitas soluciones de la forma solución particular más soluciones del problema homogéneo. Esto es eh, de lo que sabemos de sistemas de ecuaciones, ¿no? La solución de un sistema no homogéneo es
solución particular más soluciones del homogéneo, siempre en el caso de sistemas compatibles, por supuesto. Bueno, entonces, este sistema se puede resolver, no hay nada muy extravagante, es cuestión de plantear con esta matriz, están todos los ingredientes, uno resuelve el sistema, yo lo hice y me dio 0, 0, 1, 2, traspuesto, ¿no? Son columnas. Esta sería la solución particular que obtuve y después se le suman estas soluciones del sistema homogéneo. 1, 0, 1 y beta por 0, 1, 0, 0 con alfa y beta reales. Estas son las coordenadas de las matrices que se transformarán en el polinomio P. Pero no perdamos de vista que son coordenadas. Entonces, para dar la respuesta que nos están pidiendo, hay que expresar esas matrices traduciendo estas coordenadas. Entonces, ¿qué es f a la menos 1 del polinomio P? Bueno, van a ser todas las matrices de la forma siguiente. Atentis, porque esto son coordenadas con respecto a la base canónica de matrices. Recuerden la matriz que estamos usando. Base canónica de matrices. Así que es bastante sencillo de leer. ¿Esto qué matriz representa? 0, 0, 1, 2. ¿Qué matriz representa esto otro? Alfa por, ¿qué representa estas coordenadas? A la matriz 1, 0, 1, 0. Finalmente nos queda beta por la matriz 0, 1, 0, 0. Por supuesto, alfa y beta son números reales. Muy bien, entonces aquí tenemos a la preimagen de un cierto polinomio. Ahora lo recuadramos y, bueno, vamos a borrar para pasar al último ítem, finalmente. Muy bien. Ahí está. Tenemos como S al conjunto de matrices iguales a su transpuesta. Es decir, a las matrices simétricas en tamaño 2 por 2. Por cierto, es un subespacio, eso queda de ejercicio probarlo. Y lo que tenemos que calcular es una base de f de S, es decir, la imagen del subespacio de matrices simétricas cuando se le aplica la transformación lineal. Es decir, lo que tenemos que encontrar son las imágenes de cada una de las matrices que viven en este subespacio. Bueno, por propiedad sabemos que la imagen por una transformación lineal de un cierto subespacio será también un subespacio. En este caso, las matrices simétricas se van a transformar en un subespacio de polinomios, por supuesto. Bueno, para resolver vamos a comenzar por mostrar una base del subespacio S y podemos pasar directamente, bueno, a escribirla. Les dejo de tarea ver que una posible base de S está formada por las siguientes matrices, que por cierto son simétricas. Esta es una, esta es otra, y finalmente esta. Bueno, miren los detalles. Con esto probamos que cualquier matriz de S puede escribirse como combinación lineal de estas que vemos aquí. Entonces, una matriz genérica de este subespacio va a tener esta forma. Alfa por
1, 0, 0, 0, más beta por la segunda matriz de la base, más gamma por 0, 0, 1. Esta es la forma general que va a tener cualquier elemento del subespacio de matrices simétricas. Entonces, ese elemento genérico, ¿en qué se va a transformar? Porque es lo que estamos tratando de describir. Le aplicamos la transformación lineal a este elemento genérico y nos va a quedar, por supuesto, alfa por el transformado de la primera matriz de la base, más beta por el transformado de la segunda matriz de la base, más gamma por el transformado de la tercera matriz. Por supuesto, estos van a ser polinomios. ¿Y qué polinomios serán? Bueno, no es muy difícil ver en quién se transforma cada uno, porque esto, si lo expresamos en coordenadas canónicas, es la columna 1, 0, 0, 0. Al multiplicarla por esta matriz que la va a recibir en coordenadas canónicas, nos damos cuenta que el transformado de esta matriz tiene estas coordenadas. ¿Y cómo interpretamos estas coordenadas en la forma de un polinomio? Y bueno, van a ser t cubo menos 2t cuadrado más t. De manera similar, el transformado de esta matriz, cuando lo pensamos que sus coordenadas se multiplican por la matriz de la transformación lineal, lo que corresponde entonces es sumar la segunda y tercera columnas. O sea que nos va a quedar, al interpretar esas coordenadas, menos t cubo más 2t cuadrado menos t. Por último, gamma va a multiplicar al transformado de esta matriz. Una vez más, la pensamos como una columna que tiene 0, 0, 0, 1. Al multiplicarse por esta matriz, lo único que queda entonces es esta columna. Esta columna, interpretada como un polinomio, una vez que pasamos las coordenadas, nos va a quedar t cubo menos t cuadrado. Bueno, ahí están entonces las cuentas. Y para terminar, podemos decir que los elementos de la imagen de S tienen la forma de combinaciones lineales de estos tres polinomios. Ahora bien, hay un polinomio que claramente es combinación lineal de los anteriores. Por lo tanto, podemos generar la imagen de S con solamente dos de estos polinomios y como nos pedían una base, lo podemos presentar de esta manera. Vamos a decir que la base está conformada por t cubo menos 2t cuadrado más t, junto con t cubo menos t cuadrado. Bueno, muy bien, espero que haya servido y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.